Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño. No te lo pierdas. Muy bien, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Y empezamos. Viernes a las 9 de la noche, horario de España, super chat. Es muy curioso lo que he podido visualizar, cariño. Por eso hice un gesto como diciendo, uy, ¿qué estoy viendo aquí? Cáncer, ¿sabes qué estoy viendo? Un evento muy importante en tu vida. O tú vas a estar en un matrimonio, o una persona te propone algo, o una persona expresa lo que es su amor, cariño. Porque esto es lo que he visualizado. Es como si dos personajes te estuvieran llevando lo que es al altar. Es así, como si te estuvieran llevando al altar. Pero es muy curioso lo que he podido ver. Te juro que ha sido muy curioso. O alguien te dice sus sentimientos, o hay una propuesta, o me dice Richard, ya tengo la fecha del matrimonio, cariño. Es esto. O a lo mejor la persona con la cual tú estabas ilusionado o ilusionada, te va a decir que también los sentimientos son mutuos. O conoces a alguien diferente, pero a ti te viene alguien, cariño. Alguien que va a romper todos los esquemas. Estaba de repente, yo que sé, en plan Candy. Sea él o ella, ¿vale? Richard, estoy ilusionado, Richard. Yo lo quiero. Lo quiero a José Francisco de la Rúa. Lo quiero a Guadalupe de las Praderas. Lo quiero, cariño, lo quiero. Y veo que esta persona te va a corresponder. O esta persona se pone en contacto contigo. O te da señales. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor, yo qué sé, un día estás por el campo viendo ahí las mariposas? Richard, por Dios, me siento soñador, me siento soñadora. Siento que, yo qué sé, estoy viviendo en un mundo de color de rosa, ¿vale? Si me abrazas, lloraré. Si me hablas, cantaré. Lo veo todo en rosas. No salgas de mi corazón jamás. Estás cantando la canción de Edith Piaf. Es esto, la vida en ghost. La vida en rosa. Estás cantando la vida en rosa. Y justo te llega un mensaje en el WhatsApp. Y sí, es de él, cariño. O es de ella. Hola. Uy, vi tu video, me agradó. Yo qué sé, cariño. Vas a tener una sorpresa, Cáncer. Es una sorpresa. Richard, ¿en serio? Sí, es en serio. Cáncer, es en serio. Hasta la chancla te quiere dar la bendición. Es así. Vas a estar en plan inocente. Yo qué sé. Candy. Vas a estar inocente. Y te escribe tu Terry, cariño. Tu Anthony. Tu Cherry también. Yo no sé que como Candy ha estado con cuántos, ya pierdo la cuenta ya. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot, ¿vale? Uy, por Dios, Cáncer. Cáncer, dime si ves algo raro, si ves algo extraño. Estoy haciéndole con una cámara profesional. A ver si me sale bien y no salen mis defectos, ¿vale? Porque es una cámara profesional. Inclusive hay más espacio, se puede mirar todo. Es alucinante, te soy sincero. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el tarot? Dime si te gusta este nuevo formato, ¿vale? Si no te gusta, también dímelo. Es esto. Al fin y al cabo, yo lo leeré. Ya está. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot? ¡Uy! Sale la carta del mundo. Y sale la carta del 6 de pentáculos, cariño. A ti te va a empezar a llover la suerte. Mira, pero tienes que creértelo, ¿vale? Porque ¿de qué sirve de que yo esté hablando como un loro y tú no me crees, como una cotorra? A mí me dice aquí, uy, mira lo que estoy viendo aquí, cariño. La carta del caballero de copas. O se pone en contacto otra vez una persona, o vas a saber de esta persona de una forma directa o indirecta. Alguien viene, cariño. Alguien viene. Y es como si tú me dijeras, Richard, la venganza es muy dulce, porque ahora que venga, lo voy a hacer pagar todo. Hoy por Dios, Cáncer, ¿quién te entiende a ti, guapa, guapo? ¿No que estabas desesperado y desesperada por él o por ella, y ahora quieres venganza? No te entiendo, cariño, porque eso es lo que yo estoy sintiendo de ti. Yo soy Cáncer, ¿vale? Y aquí entre gitanos no vamos a leer las manos, cariño.
Es esto, mira, pero viene alguien, cariño, alguien se comunica, alguien se pone en contacto, alguien te propone otra vez la relación, y encima hay propuestas de deseo. Cáncer, por Dios. Te va a venir una racha, cuídate, ¿vale? Si eres chica, cuídate. Si eres chico, también. Luego no me digas, Richard, ya llevo 8 meses, ¿vale? Tú vas a ser el padrino. Richard, mira, me tengo que amarrar, me voy a casar con Lupita. Y entonces cuídense, porque así como le llega también muchas propuestas, o llega esa persona, tú vas a tener muchas aventuras, cariño, demasiado diría. ¿Quién diría, Cáncer? Con lo inocente que eres, ahora te lo vas a comer todo, cariño. Porque mira estas cartas, deseo, lujuria, pasión también. No sé por qué siento un Tauro. No sé por qué siento un Tauro. Un Escorpio también siento por ahí. Uy, por Dios, me das miedo. Me das miedo, Cáncer. A ver qué más me dicen. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo, Cáncer? Vas a estar como diciendo, Richard, tú mismo me has dicho, si Dios me da dientes, tengo que comer carne. A falta de pan, te has comido una panadería, cariño. Porque yo veo aquí que más de uno, tú vas a ser como, a ver, como Dulcinea, ¿vale? Yo que sé, tu Quijote va a pelear con todos los molinos, con todos los fantasmas, tan solo por querer tener tu corazoncito, cariño. Ya era hora, ¿no, Cáncer? Ya era hora que una persona, yo que sé. Richard, a mí me hace ilusión, Richard. Me siento como una reina, me siento como un rey, Richard. Quiero que luchen por mi amor. Ya era hora, cariño, van a luchar. Tu sueño se va a hacer realidad, cariño. ¿Vale? Tu fantasía de Disney se va a hacer realidad. Ya te veo, Cáncer, me lo cuentas todo, ¿vale? Y exagera si es posible. Cuenta y exagera. Sígueme en Instagram y envíame las fotos o etiquétame. Pon @tarotlascartasnomienten en Instagram y me sale tal persona te etiquetado y me dice, Richard, aquí está mi maromo, aquí está mi mami, mi papi, yo qué sé, mi pololo, mi polola, aquí está, te lo presento. Tu predicción ha sido exacta. Ya me lo dirás, cariño, y te daré mi bendición. La chancla también te va a dar la bendición, ¿vale, Cáncer? Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Uy, por Dios. Pero yo creo, Cáncer, que tú vas a estar más caliente que el filo de una plancha. Te vas a quemar, cariño. ¿Qué has tomado? Deja de tomar maca. No es bueno, ¿vale? No es bueno. Claro que es bueno. Pero yo te doy otro secreto mejor que la maca, porque la maca es caro, ¿vale? Es muy caro. Bueno, todo es caro ahora. Hazte un preparado que me hago yo, cariño. Hazte un preparado. Por eso que paro así. Más caliente que el filo de una plancha. Coge lo que es 2 zanahorias, un pedazo de jengibre o de quión, como lo llames tú, beterraga o remolacha, una beterraga, ¿vale? Una manzana también, el jengibre o el quión que sea de este pedazo, lo pasas en el extractor, aquí en España lo dicen licuadora, solo que salga el jugo, el zumo nada más. Y eso, cariño, te lo tomas y te acordarás que el líbido te va a aumentar, vas a estar como un volcán, vas a estar como un lobo. O como una loba, te acordarás. Hazme caso, porque ya que ahora te van a llover los hombres y las mujeres, vas a necesitar energía, cariño. Vas a necesitar energía, tal cual te lo digo. Luego no digas, Richard, no me has dado ese consejo. ¿Qué voy a hacer? La maca está muy caro, al menos en Europa está muy caro. En Perú está barato, pero aquí no. Aquí está carísimo, cariño. No quiero ni decir el precio porque te vas a tirar para atrás. Te digo porque yo me he comprado 2 potes. Es eso. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Voy a darte lo que es un mensaje de los arcángeles. Richard, ¿qué ha pasado hoy día? Es la cámara nueva. Estoy entusiasmado, ¿vale? Estoy probando cómo sale. Espero que salga bien porque ya me veo haciendo otra vez video. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dicen los arcángeles? Dice, valor, ¿vale? Escucha. El arcángel Ariel. Ten valor y defiende tus creencias. Entonces, todo lo que tus ideales tú creas que tienes que luchar, hazlo. Aunque Pepito, Pepita te diga que no. Un ejemplo. Supongamos tú eres ingeniero. Vamos a poner que eres ingeniero. Pero me dices, Richard, la ingeniería no es lo mío. Lo mío yo que sé es ser rockero, es ser rockera. Y tu corazón te dice hazlo. Pues hazlo, cariño. Prueba. Hazlo, ¿vale? Al fin y al cabo puedes retomar otra vez tu carrera, pero hazlo. ¿Por qué te digo? Porque luego vas a estar con ese pensamiento de decir, ¿y si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido mi vida? Si hubiera viajado, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera estado con esta persona, ¿qué hubiera pasado? Entonces vas a estar como Libra después, comiéndote la cabeza, pensando. Te va a salir humo de la cabeza, cariño. Si tú quieres hacer algo, hazlo. Hazlo. Si tú crees que es parte de tu convicción, de tu esencia, hazlo, ¿vale?
Ten valor, nos dicen, ten valor. Y esto también puede ser en ponerte en contacto con una persona. A lo mejor me dice, Richard, lo he hecho y no he tenido lo que es una respuesta como yo quiera. Cariño, de todo se aprende. Si esta persona te dice un no, pues ya está, ya al menos ya tienes la respuesta. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a empezar tu nueva vida, tu nuevo ciclo de vida. Entonces es muy importante también sacarse la venda de los ojos. No vale siempre estar viviendo ilusionado, ilusionada. Yo sé que eres Cáncer, yo sé que te ilusionas muy rápido, ¿vale? Yo qué sé, pasa una persona y te saca la lengua y dice, Richard, ya, mañana me caso, ¿vale? Mañana tenemos un encuentro. Estoy buscando hotel, Richard, estoy buscando hotel porque me ha sacado la lengua. Yo qué sé, este chico sacó la lengua porque es una víbora. Puede ser esto. Pero entonces nos dicen, cariño, tú tienes que luchar por lo que tú quieres. Esto sí. Pero también pisando tierra, ¿vale? Pisando tierra. Ten valor, pisando tierra también. Tienes que ser realista un poquito. Ya es hora, ¿no, Cáncer? Ya es hora. Recuerda que te va a llegar muchas oportunidades, pero muchas oportunidades. Hoy por Dios, te lo vas a comer todo, Cáncer. A ver, signos. Vamos a ver. Vamos a ver signos. Richard, estoy hambrienta. Richard, estoy hambriento. Virgo. Me sale Acuario. Me sale Capricornio. Géminis. Tú estás teniendo problemas muy fuertes con Géminis porque me ha salido invertido. O falta comunicación. Y me sale lo que es un Tauro. Muy bien. Si no coinciden los signos, tú tranquilo, tranquila, porque luego te voy a dar información lo que es en las características. Porque ya te veo, Richard, no me ha sacado Libra, ¿vale? No me ha sacado Sagitario, ya te veo ya. Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dice en el tarot urbano para vosotros con mucha fe? Mi querido Cáncer, vamos a ver. A ver, cariño. Vamos a ver si sale bien también lo que es el video. He tratado de regularlo, los colores, porque habían colores que eran muy oscuros. Había uno que era muy blanco, parecía Cocum, ¿vale? Parecía un fantasma, Gaspadín parecía. Esto más o menos, ya no salgo tan blanco ya, pero bueno. No he puesto ni luces, porque yo pongo unas luces especiales. Tampoco he puesto porque ya es suficiente con esta luz, creo. A ver, nos dicen, me sale la carta del mago. Y me sale también la carta, muy bien. La carta del 5 de espadas. A mí lo que me está diciendo, tienes la carta del mago. Tú al tener la carta del mago y la carta del 5 de espadas me dicen, tú vas a descubrir una verdad, cariño, porque la carta del 5 de espadas nos hablan también de encrucijadas, nos hablan también de situaciones ocultas, o una persona que todo este tiempo te ha estado engañando, te ha estado mintiendo, o simplemente una persona te pide disculpas, cariño, ¿vale? Pero al tener la carta del mago te digo, todo lo que te he mencionado, tú con la carta del mago lo vas a saber asimilar bien o simplemente vas a llegar a esa verdad, a esa situación o vas a aclarar las cosas. Si existe una cucaracha o un sapo o una rata de dos patas que te quiere hacer quedar mal, tú con tu inteligencia y tu sabiduría vas a aclarar las cosas, cariño. Te lo enseño, mi cangrejito. Te noto con poder, te soy sincero. Te noto yo que sé, Richard. Ahora no sé, ha habido un cambio, debe ser el cambio de estación, yo que sé, hace más calor, yo que sé, algo ha pasado, cariño. A ver, te voy a dar lo que es iniciales, ¿qué nos quieren decir? A ver, iniciales para ti, con mucha fe. A ver, iniciales. La letra U, tenemos la letra F, la letra T y tenemos la letra R. Uy, por Dios, de Richard, puede ser de Richard. A ver, vamos a cambiar de mazo. ¿Vale? El tarot urbano ya te lo he mencionado. Vamos a ver el tarot de la New. Muy bien, te enseño las cartas. El tarot de la New, ¿qué nos quieren decir para vosotros? A ver, cariño, con mucha fe. A ver, vamos a ver el tarot de la New. Tenemos aquí la carta de la Reina de Copas. Uy, por Dios, Cáncer. Yo creo que tu lectura bonus también te salió lo mismo. Y otra vez me vuelve a reafirmar. Hay una persona que está obsesionado por ti y me lo vuelve a reafirmar. Hay una persona que tanto es su obsesión que inclusive utiliza magia, cariño, porque te quiere tener lo que es a su lado. Es muy curioso. La carta del juicio, ¿ves? Quiere recuperarte. Mira, aquí me sale la carta del 2 de espadas y me sale también la carta del juicio. Esta persona está dispuesta, por eso te digo que está obsesionado o obsesionada contigo. Quiere tenerte a su lado. Lo noto que está muy loco o loca de amor. Cariño, loco o loca de amor, quiere tenerte a su lado, sí, pero yo veo que esto se lo está escapando un poco de las manos, ¿no? Porque una cosa es amor y otra cosa es obsesión. Richard, me va lo tóxico. Bueno,
Si te va lo tóxico, pues ya está, Cáncer, cómetelo entonces, cómetelo, ¿vale? Disfruta, es así, ¿vale? Solamente ve con cuidado, porque como es muy obsesivo, muy obsesiva, no vaya a ser que no te deje salir ni a la puerta de tu casa. Te ponga, yo qué sé, unas esposas al lado de tu cama. Yo qué sé, vas a ser su perrito o su perrita. Vas a hacer eso, cariño. Ten mucho cuidado, ¿vale? Porque noto que está muy obsesionado contigo. O a lo mejor me dice, Richard, no me tiene atado, no estoy con esta persona, pero yo noto que estoy obsesionado porque siempre me escribe, siempre pregunta cómo estoy, siempre está viendo mis fotos, o siempre cuando siento que se va, otra vez vuelve. El pesado o la pesada esta. Es esto, cariño. Hay una persona que no te ha sacado de su mente. La carta de 10 de pentáculos, no, cariño. Inclusive siente de que vosotros dos sois almas gemelas. O a lo mejor la obsesionada o el obsesionado eres tú, cariño. Puede ser también esto, ¿vale? Porque aquí yo veo una conexión de almas gemelas. Esta persona tranquilamente es una alma gemela o una llama gemela. Yo me inclino más a alma gemela, ¿vale? Veo que con esta persona cada vez que tú tienes un encuentro o has tenido un encuentro, como que todo ha sido perfecto, todo ha sido felicidad. Como si me dijera Richard, las cosas entre nosotros dos eran de maravilla, eran perfectos, ¿vale? Pero por X motivos se separaron. Siento que, así como tú tienes esa ilusión y quizás la confusión, ellos también, ¿vale? Ellos también tienen esa confusión, pero ten cuidado con las personas que están obsesionados contigo. Ten mucho cuidado, porque a mí no me gusta eso, te soy sincero. Mira, yo lo que veo también, que hay una persona que a lo mejor te rechazó, puede ser, o tú rechazaste a esta persona. Veo que esta persona te recuerda, veo que esta persona ahora quizás se arrepiente del rechazo o quisiera saber más de ti. Llama tu atención, quiere llamar tu atención. Pero también te puedo decir que es una persona que se pone una coraza. Es una persona que dice, no, yo no voy a sacar a la luz mis sentimientos, como que se cubre, como que no quiere que tú sepas esto, mira, pero te piensa, ¿vale, cariño? O tú lo despreciaste o ellos te rechazaron. Puede venir por ahí, voy a tomar mi agüita. A ver, y un caramelo, porque no quiero romper la conexión. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Yo lo que veo, cariño, que a lo mejor de repente me dice Richard, últimamente lo estoy soñando. Puede ser que esta persona lo sueña llorando, puede ser que esta persona lo sueña riendo. Yo diría más llorando, ¿vale, cariño? Yo diría más. Y cada vez que tú te despiertas con esa sensación como diciendo, wow, siento como un dolor, siento como una tristeza. ¿Lo estará yendo bien? ¿Me recordará? Veo que tú lo has soñado, Cáncer. Siento un Virgo, siento un Libra también aquí ya. Mira, es esto. Veo que esta persona no puede sacarte de tu mente o tú no puedes. Hay una conexión, nos dicen, una conexión. Te voy a sacar lo que es una carta guía. A ver, sí, todavía hay tiempo. Una carta guía, Cáncer, vamos a ver. Hoy la canción no te la he contado, vale. Sale la carta del carro y la carta de la justicia. Hay una persona que toma una decisión y viene a tu vida. Mira, me sale un Cáncer y un Libra también. Tómalo como tú quieras, ¿vale? Es esto. Una persona toma una decisión o tú de repente vas a firmar algún tipo de contrato. Puede ser lo que es en la parte laboral o un documento en la cual implique viajar o cambiarte de trabajo o simplemente conseguir ese trabajo que tú quieres. O viajar también, ¿vale? Porque veo desplazamiento aquí. Pero van a firmar algo. Firman algo, cariño. Eso así. La canción es... Hay una canción, no sé si vosotros han escuchado, que dice... las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas que busco en mi vida. Algo así, ¿vale? ¡Qué alegría! Otro día vivo y ese insolente el sol se mete por cada rincón. Esta música, cariño, las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas que busco en mi vida. Yo lo digo así, ¿vale? ¡Qué alegría! Otro día vivo y ese insolente el sol se mete por cada rincón. Ya saben quién es, o si no dímelo, Richard, pónmelo y yo te lo voy a poner, ¿vale? No te preocupes, yo lo voy a poner, en todos los videos lo voy a poner, ya está. Las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas que... No sé me la letra, tengo que aprendérmelo, me lo voy a aprender.
¡Qué alegría! Otro día vivo. Vamos a ver. Características. Veo que muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Esta persona de repente practica algún tipo de deporte o vosotros practican un deporte juntos o simplemente coinciden lo que es en el gimnasio. Puede ser delgado o delgada, cabello castaño o cabello negro, piel blanca. Puede ser que esta persona viva de repente en un sitio donde hay mucho bosque, vegetación veo aquí. Veo muchos pinos. Quizá de repente donde está actualmente hay mucha humedad o llueve o simplemente está muy fresco, ¿vale? La carta también del as de copas. Veo que hay una persona que no te saca de su corazón, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Puede ser alguien de elemento agua también. Piel blanca. Hay una persona que se fue contra su voluntad. Esta persona vuelve otra vez lo que es a tu vida. Necesitas recuperarte. Cabello negro, piel blanca, son delgados o delgadas. Nunca he dejado de pensar en ti. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la mar, con el puerto o viva cerca del puerto o del mar. Muchos de vosotros conocieron a una persona en una fiesta o en una reunión. O esta persona trabaja algo relacionado con las discotecas, bares, restaurantes, hoteles o todo lo que está relacionado con el turismo. Puede ser que esta persona sea de rasgos mulatos o afroamericanos. Puede ser también de repente un Sagitario, puede ser de repente lo que es un Aries o un Leo. Cariño, te lo enseño, ¿ves? Y me lo reafirmó un Sagitario. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor te llama la atención los ojos de la persona de tu interés. Puede tener los ojos azules o verdes, delgado, cabello castaño o cabello rojo. Tiene una mirada muy dominante o muy penetrante, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, Cáncer. Bendiciones de corazón. Te llega lo que es una sorpresa. Disfrútalo. Hasta la vista. Gracias.